Hola amigos, fíjense qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos una suma pues de raíces con diferente radicando, pero esto no se puede realizar. Bueno, pues vamos a aplicar algo para ver si es que podemos realizar esta suma y esta resta. Este es el desafío número 124. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Vamos a ver, por aquí tenemos pues 108 dentro de la raíz. Vamos a factorizar este número, ¿sí? Entonces hacemos una línea por aquí y tenemos por aquí el 108. La mitad de 108 pues es 54. La mitad de 54 es 27. Y la mitad de 27 no sería un número entero, así que pasamos al siguiente número primo, que es el 3. La tercera de 27 es 9. La tercera de 9 es 3. Y finalmente la tercera de 3 es 1. Fantástico, hemos conseguido factorizar el 108 en todos estos números de aquí. Ahora, vamos por aquí a factorizar el 27. Tenemos el 27 que es factor, vamos a ver. No podemos sacar la mitad, entonces sacamos la tercera. La tercera de 27 es 9. La tercera de 9 pues es 3. Y la tercera de 3 es 1. Hemos factorizado también el 27. Y por aquí vamos a factorizar el 75. Tenemos 75, muy bien. La mitad no podemos sacar, pero podemos sacar la tercera. La tercera de 75 es 25. Y de aquí nosotros podemos sacar la quinta. La quinta de 25 es 5. Y finalmente la quinta de 5 es 1. Hemos factorizado todos los números que teníamos dentro del radicando. Ahora vamos a ir tomando los números de aquí, porque estos son los factores de 108. Vamos a ir tomando los números conforme nos convenga. Fíjense, este 108 nos conviene dejarlo como 2 por 2 que me da 4. Por aquí tengo 3 por 3 que me da 9. Y me sobra un 3. ¿Por qué nos conviene ir haciendo esto de aquí? Ya lo vamos a ir viendo después. Por aquí me conviene pues juntar estos dos que me da 9. Y este 9 va a estar multiplicado por 3. Por aquí me conviene juntar estos dos 5, me da 25. Y este 25 va a estar multiplicado por 3. Ahora vamos a ir escribiendo todos estos números así. Entonces fíjense, la raíz cuadrada de 108 la podemos escribir como 4 por 9 y por 3. Entonces la escribimos de esa forma. 4 por 9 y por 3. Muy bien. Más la raíz cuadrada de 27 la podemos escribir. Por aquí tenemos el 27. La podemos escribir como 9 por 3. Y la escribimos de esa forma, ¿no? Menos la raíz cuadrada de 75 la podemos escribir como 25 por 3. 25 por 3. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué nos convino pues juntar los números de esta forma. Porque hay una propiedad pues de las raíces que sería esta de aquí. Cuando tenemos una raíz cuadrada de m por la raíz cuadrada de n, esto es igual a la raíz cuadrada de m por n. Muy bien. Entonces, siempre y cuando pues m y n sean números positivos, ¿no? Y enteros. Ahora, podemos realizar esta propiedad hacia el otro lado. Entonces, lo que tendríamos sería esto de aquí, m por n, que podemos separarlo en diferentes raíces. Entonces, podemos separar esta raíz como la raíz cuadrada del primer término, que sería 4, por la raíz cuadrada de 9 y por la raíz cuadrada de 3. Del primer factor era cuando dije por aquí el primer término, pues es del primer factor, ¿no? Por aquí tenemos más la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y por aquí también tenemos eso. Tenemos la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 3. Fíjense. En todos los raíces pues tenemos pues una raíz cuadrada de 3. ¿Y por qué nos convino pues ir juntando los dos números iguales? Porque son raíces cuadradas. Entonces al juntar dos números cuadrados, eso va a tener una raíz cuadrada exacta.
Y es cierto, fíjense, por aquí el 4 pues tiene raíz cuadrada exacta, que es 2, multiplicado por la raíz cuadrada de 9. Fíjense, el 9 se compuso de 2 veces el 3, por lo tanto también tiene raíz cuadrada exacta y es 3. Y por la raíz cuadrada de 3, muy bien, esta raíz cuadrada pues no tiene raíz cuadrada exacta. Más la raíz cuadrada de 9, ya habíamos dicho que es 3 por la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y menos la raíz cuadrada de 25, como el 25 se compone de 2 veces el 5, pues sí tiene una raíz cuadrada exacta que es 5. Y esto va multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y por aquí operamos, fíjense, tenemos 2 por 3, eso me da 6. Vamos a quitar esto y vamos a poner el 6. Tenemos 6 veces la raíz cuadrada de 3, más 3 veces la raíz cuadrada de 3, esto me daría 9 veces la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Entonces fíjense, la suma de estos dos me da 9 veces la raíz cuadrada de 3. Y falta restarle estas 5 veces la raíz cuadrada de 3. Entonces por aquí menos 5 la raíz cuadrada de 3. 9 veces la raíz cuadrada de 3 menos 5 veces la raíz cuadrada de 3. Esto es pues 4 veces la raíz cuadrada de 3. Y esta pues es la solución para mi ejercicio. Hemos reducido al máximo pues esta suma de raíces que parecía pues que no se podía ni sumar ni restar. Pero pues dentro de las raíces en lo radicando teníamos pues que factorizar. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.